Y ya le dice que está bueno, que me va a cambiar el La castigo, pena. la pena, pero me va a dar una semana encerrado en el cuartel militar. Y sí, ya van por mí, me vuelven a traer en la perica, más bien, y me encierran una semana en el cuartel militar. Buenos días, Isauro, a los compañeros de la mesa y muy buenos días al estimable auditorio. Amigos, me encuentro en Hermosillo y me da mucho gusto saludar a un cananense radicado en esta capital, que por cierto hay muchos. En esta ocasión me toca saludar y platicar con Guillermo el Memo Paredes León. Él es José Guillermo Paredes. Que como tantos cananenses, unos que salen a estudiar, otros a trabajar, a otras partes, a otros lugares, y se quedan, pero que siempre tienen en su recuerdo al pueblo que los vio nacer o crecer. Memo Paredes está casado con la señora Alicia Rodríguez Luque y tienen 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Ellos son Alicia, Mónica, Carolina, Guillermo, Enrique y José. Tienen 8 nietos. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días, Chepe, gusto saludarte. Hombre, me da mucho gusto aquí en Hermosillo. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia y juventud en Cananea para empezar? Pues mira, son muchos los recuerdos. En primer lugar, yo nací en el Callejón Bravo, ahí cerca de la estación del ferrocarril, entre la calle 6 y 7, más o menos a la altura de la Chevrolet, pero por el Callejón Bravo. Ahí vivíamos, mi papá tenía rentada una casita atrás de una casa de una familia del Obregón. Y, y pues me recuerdo yo que era una casita muy humilde, de pisos de tierra, pero tenía un árbol en el patio y ahí jugábamos mis hermanos. Enfrente de la casa de nosotros vivía un personaje de ahí de Cananea en aquel entonces, el Batepi. Ah, sí, el Batepi, ahí era el que corría en las diligencias que le llamábamos rumbo a Nogales. Exactamente, él se dedicaba a eso, a llevar y traer gente. Me acuerdo que en ese entonces le decían las fayucas, ¿no? Porque yo iba a traer fayuca de Nogales con la gente. Sí, las fayuqueras, con el Batepi trabajaba el Macushi, trabajaba el Macashi, trabajaba el Mocorolguín, trabajaba el Cilindro, trabajaba el Chonte, y qué te puedo decir, porque ahí en la tienda La Mexicana por la Tercera Oeste, ahí paraban esas diligencias. Así que ahí cerca de que el Batepi Estrada entonces. Ándale, exactamente. Y él tenía unas hijas que creo, decía mi mamá, que eran dos niñas de mi edad, y yo jugaba mucho con ellas y con otros niños ahí del barrio. Después, mi papá, ya trabajando en la compañía minera, logró comprar una casita por la Obregón entre la segunda y tercera, enfrente de una carpintería, la carpintería Cañedo, Ah, de don sí, Antonio Cañedo. cómo no, don Antonio, hermano de don Jesús Cañedo. Ándale, exactamente. Y ahí pues jugábamos en la calle, en la Obregón no estaba pavimentada, ahí jugábamos béisbol en la calle, dejábamos pasar los autos y nos íbamos a la escuela Benito Juárez, a Ándale. pie. Y después hicieron una alberca en la Ah, Benito. pues 1950. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues ahí me tocó andar en todo eso y Antes de que fuera la alberca. antes de que fuera la alberca y cuando ya estaba la alberca. Sí, pues yo creo que, bueno, toda esa temporada pues fue una vida hermosa de nuestra niñez y ya después pues me iba a la secundaria, a la Héroes Mártires de de Mártires, ya estoy cambiando, 1906. Sí. Mártires de De 1906 1906. y me iba en bicicleta, porque pues no estaba lejecitos, pero recuerdo un detalle muy importante, muy bonito, que estaba nevando, estaba helando, íbamos de todas maneras a la escuela con los horarios normales. No fallábamos. A mí me tocó también.
con unos fríos ahí bajo cero, pero ahí andábamos con la sudaderita esa y una camisola encima y vámonos. Y guantes y todo por la Sí. bicicleta. Y regresaba y nos metíamos a la plaza. Y enfrente de la plaza estaba un hueco, un hundido, creo que le decíamos así, que se llenaba de agua y se formaba hielo. Y ahí nos metíamos con las bicicletas a andar resbalándonos en el hielo. A patinar ahí, Patiné, sí. sí. Eran los recuerdos, son los recuerdos de ese entonces, De ¿no? tu niñez. No, hombre, qué interesante estar aquí, Guillermo, y qué buena memoria te cargas. Yo recuerdo a tu papá, don Salvador Paredes, y lo recuerdo por la charanguita, el Forito 4 que traía de 1929, igual como la que tenía después, la tuvo el Paco de Nojiano, otra, una igual o parecida. Y allí lo recuerdo a tu papá por ese carrito que Sí. veo aquí en tu casa, que todavía lo tienes aquí, ¿eh? Un gran recuerdo esa charanguita en Cananea. Fíjate que sí, a propósito de la charanguita te voy a comentar. Mi papá tenía un compadre, don Camilo Valdés, de la Sí. Cananea Vieja. Y eran compadres y don Camilo traía la charanguita. Y un día le dice mi papá, compadre, cuando quiera vender el carrito me lo vende. Hecho, compadre. Y a los pocos años le dice, ya, don Salvador, ya le puedo vender la charanguita. ¿Cuánto me la da? 1,000 pesos. ¿Lo quieres? Sí, sí, espéreme ahorita. Déjeme ver. Y va y mi papá y me dice, mijo, fíjate que don Camilo me vende la charanguita en 1,000 pesos, pero yo nomás tengo 400 en el banco. ¿Cómo la ves si vendemos tu bicicleta? Bicicleta. Papá, pero por la bicicleta no me van a dar 600 pesos. Y se me ocurrió y la rifé. Ándale. Y rifamos la bicicleta y compramos la charanguita en 1,000 pesos. Esa charanguita a la semana a mi papá le daban 2,000, pero no la quiso vender nunca. Después le daban un pick-up más o menos nuevo, pero él nunca se quiso deshacer de la charanga, porque decía que era más mía que de él, porque yo había puesto el 60%. Y sí, cuando él murió, pues me quedé con ella y me la traje para acá, para Hermosillo. Oye, desde chamaco ya traía esto, pues esa facilidad para los negocios, para ver cómo sacas el dinero, ¿no, Memo? Porque pues buena idea, un chavalo rifó la bicicleta y sacó los 600 pesos. Excelente anécdota. Y aquí está esta charanguita en la casa de Guillermo Paredes, José Guillermo Paredes, aquí en Hermosillo. Oye, ¿y tus ancestros qué me puedes platicar? ¿Tu papá de dónde venía? Mi papá era jalisciense, era de la Capilla de Guadalupe, en los Altos de Jalisco. Por cierto que hay una anécdota muy, muy curiosa de mi papá. En esos pueblos, principalmente por ahí donde han salido muchos sacerdotes, parece que la familia tenía la idea de que en cada familia tenía que haber un sacerdote. Sí. Entonces mis abuelos decidieron que era mi papá y lo llevaron al seminario de Guadalajara. Pero mi papá pues vio que no era su vocación y se regresó. Pues el caso es que 3 veces lo llevaron. Casi a fuerzas Sí, querían que fuera, ¿no? Y a la tercera dijo, si me vuelvo a regresar al pueblo, me van a volver a traer. Y ahí entre los seminaristas habían comentado que en Los Ángeles, California, había mucho trabajo. Entonces cuenta él que se fue por Ciudad Juárez y cruzó por El Paso pagando $20. Ándale. $20 por el permiso para tener oportunidad de trabajar. Estados Unidos necesitaba gente en esos años 20. Sí. En los años 20 necesitaba mucha mano de obra. Entonces mi papá se fue para allá y allá se puso a trabajar. Creo que trabajaba. Los Ángeles no era la metrópoli, la ciudad tan grande que es ahorita. Eran como ciertas comunidades. Pero había ya trabajos del gobierno y había una empresa que distribuía el agua, yo creo, tuberías y todo, y mi papá trabajaba en eso. Y Ándale. ahí él llegó a una casa de asistencia. Y enfrente de la casa de asistencia,
conoció a una señorita, Alicia León Béjar. ¿Tu mamá? Mi mamá. Pero por ahí hay otra anécdota. Ah, sí, a ver. Mis abuelos, mi tata Ramón León Béjar. Durán, era de Ures. Y mi abuela Angelita Béjar Noriega, de San José de Gracia, Ures, pegadito a Ures. Ahí se conocieron y se casaron. Y tuvieron, pues, pocos hijos, 13. 13 hijos. 13 hijos. 13 tíos tuyos. Sí, 13, bueno, 12. Maternos. 12. Bueno, 12 tíos. Exactamente. Y pues él tenía un trabajo que nunca se me ocurrió averiguar, pero tengo entendido que estaba relacionado con los correos. Entonces a él le tocaba andar por todo el río de Sonora, pues no sé si repartiendo, no sé qué hacía, pero los hijos, unos nacieron en Ures, otros en Arizpe, otros en Chinapa, y otros en Bacuachi, mi madre es de Bacuachi, sí. Y los últimos 2 en Cananea. Ándale. Pero era familia grande. Oye, y esa familia grande, por ejemplo, tu mamá, tu abuelo, pues anduvo trabajando por aquí en el río de Sonora, no sé, a lo mejor era cobrador de impuestos o correo, lo que sea. Pero luego se fueron a Los Ángeles, sí. También, y allá conoció tu papá a tu mamá. Mi mamá. Sí, más o menos calculamos que es en el año 1920 que mi tío Manuel, el mayor, pues le dice a mis abuelos, oye, pues aquí Cananea, pues no la hacemos. Y dicen que en Los Ángeles hay mucho trabajo. Y se fueron a Los Ángeles, creo que cruzaron por Naco, y va a haber sido en tren. Y para ir sacando dinero se fueron trabajando en el camino. Y en Yuma trabajaron en la recolección del algodón. El algodón. Y dice que mi abuela se ponía en un cojín, se sentaba en el suelo en un cojín, con su falda tapaba el cojín, y ahí en un anafre iba haciendo las comidas y arreglando la ropa de los niños y todo. Iba la niña más chica de 2 años y el más grande pues de 20 y tantos, de 20, 22, 23 años. Y los grandes que iban y piscaban el algodón eran unas bolsas que creo que todavía se usan, unas bolsas de hule muy grandes, y la van arrastrando y la van llenando a mano de algodón. Y ahí en la punta de la bolsa se iban el hermanito chiquito o la hermanita chiquita, para que no estuviera dando lata a la abuela. Y ya que cargaban eso, pues ya el dinero se lo llevaban a mi nana, a mi abuela, sí. Y ella lo escondía en el cojín en donde estaba sentada ella. Óndale, mira, y aquí estoy viendo una foto que sacas, que me estás diciendo que la tomó un norteamericano cuando pasaron allá trabajando por Yuma, por allá, pero veo a tu mamá y todos tus tíos aquí. Así es, sí, todos están en esa foto, es muy, muy... 13 personas ahí en esta foto. Sí, así es. Oye, y estoy viendo ahí parece que es el mayor de tus tíos. Él fue presidente municipal en Hermosillo. En Hermosillo, aquí en Hermosillo fue presidente municipal en el año de 1937 a 1939. En ese entonces los periodos de los presidentes municipales eran de 2 años. Él fue un hombre muy honrado, es más, está calificado como uno de los alcaldes más honrados que ha habido. ¿Cuál es su nombre? Manuel León Béjar. Hay una calle por una de las colonias, el Choyal, creo, sí, con su nombre. Pero él salió de la presidencia municipal y se fue a trabajar en su casa, en el trabajo que él tenía, como cuando había entrado. No siguió en la política, no siguió pues cambiando de casa ni nada. Es que en esos tiempos no andaban pensando en entrar a ese puesto para ver de qué bienes se hacían, sino los bienes no eran materiales, sino los hechos, lo que conseguían para su gente. Entonces, pues no cabe más que reconocer a toda esa gente verdaderamente valiosa. Por eso a mí me gusta este programita por las pláticas de los viejos, que yo escuchaba muchos.
y todo eso, pues son ejemplos de vida, cómo se vivía antes y cómo había todos esos valores. ¿Y qué me platicas? Entonces, ellos estuvieron, tu mamá y tu papá, en Los Ángeles y luego se vinieron para Cananea. Pues fíjate que sí, pero antes me gustaría comentarte Sí. una anécdota. En la casa donde llegaron mis abuelos, era una casa abandonada, que dijeron que habían muerto unas personas con alguna enfermedad peligrosa. Y mi abuela luego puso a juntar cal y Sí. la pintó con cal, no sé qué más le ponían, para matar todos los microbios. Pues la cal mata todo. Pues sí. Y enfrente estaba la casa de asistencia donde llegó mi papá. Y dicen que uno de mis tíos, los más chiquitos, Jesús León. Por cierto, este Jesús León Béjar tuvo una cantina enseguida de la cabaña, Ah, sí. La Bamba. Ah, la Bamba estuvo primero, porque yo me acuerdo de la Bamba en la Durango, Ah, no. que después fue la Selva. Pero antes, cuando yo estaba chamaco, era la Bamba de don Ligo Liera, del papá de Ligo. Sí, pues no, mi abuelo lo tuvo, mi tío la tuvo enseguida de la cabaña, pero mi tío, pues era muy alegre, le gustaba. El ambiente bohemio. Y cuando ganaba Cananea en el béisbol, porque le encantaba, invitaba a todos barra libre. Y cuando perdía, pues barra libre por la tristeza. Tronó el negocio. Tronó el negocio y se fue a vivir a Los Ángeles. Ya cuando había regresado él de Los Ángeles, volvió a regresar. Pero lo curioso de ahí es que, volviendo ahí a Los Ángeles, mi papá y otros dos señores, uno de Jalisco y otro de Aguascalientes, le mandaban recaditos a 3 hermanas de la familia León Béjar. Sí. Con ese tío que tuvo la Bamba. Le daban 1 centavo por cada recadito. Ah, Y le mandaban un mensajito a la susodicha pretendiente y ahí se le llevaban. Y un día había cine. Y la hermana de mi mamá, la hermana mayor, que ya se había casado en Los Ángeles, Lola, las invitó al cine. Y ellas les mandaron el recadito a los pretendientes. Y se vieron en el cine. sí. Cuando salen del cine, pues imagino yo que en aquel entonces el cine era a las 7 de la tarde, 8 de la noche, era temprano. Y cuando llegan a su casa, tienen toda la ropa de ellas 3 afuera. ¿Cómo? Las corrieron de su casa porque andaban con hombres en el cine. ¿En serio? Híjole, estaba serio, sin averiguar. No se averiguó nada. Y tuvieron que Pues casarse. se fueron a dormir a la casa de la tía, que ya estaba casada, y luego se llevaron todo y ahí empezaron las negociaciones. Ándale. Entonces les dijeron que estaba bueno, que podían volver a la casa, a la familia, si se casaban con aquellos pretendientes. Y los iban conociendo, como quien dice. Apenas, oye, ¿qué podían haber hecho ahí en el cine? Pues sí, pero olvídate, estaba extremo ahí con aquellos viejos, ¿no? Cuidando, decían, el honor. Ay, sí. Pues aquellos afortunadamente aceptaron, Claro. se casaron los 3. Hace unos 2 años estuvimos en Los Ángeles y fuimos y localizamos a la iglesia donde se casaron. Oh. Todo. Y los 3 matrimonios duraron más de 50 años. No, hombre, esta anécdota está de lujo, ¿eh? Parece una historia de novela, ¿no? De película. Y entonces así estuvo. Y entonces llegan a Cananea tu papá y tu mamá por allá en los 29, 30. Como en el 30. Mi hermana nació el 29, Gloria. Después del matrimonio se casan. Y Gloria, mi hermana, nace en Los Ángeles, ciudadana americana de nacimiento. Y luego viene la depresión y corren a todos los que estaban con permisos. Los repatriados, esa palabrita yo la escuchaba desde chamaco. Los repatriados que venían de Estados Unidos porque no había, pues se fue aquella gran depresión que fue a nivel mundial y en Estados Unidos le daban trabajo nada más a los ciudadanos nacidos allí. Exactamente, eso fue.
Y a Cananea llegaron muchos repatriados, Sí, todavía sí. cuando en los 50 hablaban de una persona, no, pues era de los repatriados, Sí. decían. Y esa palabrita repatriado, de ahí viene, de los 30, cuando pues yo creo duró unos 3, 4 años para empezar a recuperarse la La economía. Sí. Qué interesante. Entonces tu papá es de los repatriados. Sí, mi papá y mi mamá se vienen a Cananea. Primero fueron, bueno, se vinieron a Cananea y pues mi papá no encontraba trabajo. Lo que él había aprendido en la tierra de Jalisco era a matar puercos, a matar ganado. Y es a lo que se dedicó ahí en Cananea. Y ahí nacimos los 3 siguientes. Salvador, que le decíamos el Chato, Julieta, que se casó con el Chato Figueroa, y yo, que me casé con una sinaloense, con Alicia. Y después, pues mi papá, vivíamos ahí en el Callejón Bravo, en el Callejón Bravo, y era una casita con piso de tierra, pero ya después logramos en la Obregón, pues Entró una a casita. la compañía, tu Ya la papá, compañía, las 4C. Sí, ya le mejoró la vida y fuimos mejorando todos. Perfecto, entonces tú saliste de Cananea, pero a trabajar. Sí, yo salí contratado. Yo me puse a trabajar en los licores de Alejandro Murrieta y de Eduardo Murrieta. Sí, Alejandro después se fue a Agua Prieta. Exactamente. Y me quedé, Eduardo, su hermano, era el distribuidor de los cigarros. Y ahí me conoció un supervisor de los cigarros, el Águila, cigarro récord, cigarro fiesta. Por cierto, que muy curioso porque me ofreció trabajo. Y ya le dije, pues déjame ver, voy a preguntarle a mi familia. Y mi mamá dijo, no, ¿qué? Vas a andar viajando tú solo, que no sé qué. Y no me dio permiso. Al siguiente viaje del supervisor me vuelve a hacer el ofrecimiento y lo mismo, mi mamá no. Y la tercera vez, pues yo ya veía difícil. A mí no me atraía mucho quedarme ahí en Cananea porque pues no tenía estudios, no tenía nada. Y acepto. Y voy y le digo a mi papá y a mi mamá pues que ya me habían contratado, que el siguiente lunes me tenía que presentar en Hermosillo con la compañía Cigarros El Águila. Y recuerdo que mi mamá se puso a llorar, etcétera, y mi papá me dijo, ya eres mayor de edad, ya eres hombrecito, y tú sabes lo que haces. ¿Ya tenías 20 años? Sí, ya tenía 20 años. Y te pusiste a trabajar en mayoreo, en los cigarros, ¿no? Por todo el estado. Por todo el Pacífico. Me tocó y andar en otras partes, también en el sur, en todo México, Guadalajara, Acapulco. Y después me dieron la plaza de aquí, de Sonora, como supervisor. Pero yo ya venía casado. Yo conocí a mi esposa en un pueblo de Sinaloa, Angostura, Sinaloa. Nos casamos el 70 y después tuvimos a los 6 chamacos. Perfecto, oye Memo, qué buena historia de tus ancestros, y me gusta mucho hablar de esto porque la palabra repatriados yo la escuchaba mucho anteriormente. Sí. Y aquí está un ejemplo. Y pudiéramos mencionar otras personas, pues Estados Unidos, órale para afuera, todos los mexicanos, no hay trabajo. Y también afectó a Cananea, pero aún así se sostenía. Sí. Se sostenía Cananea. Yo creo era cuando estaba su apogeo la mina La Colorada, no sé si has escuchado hablar de en aquel tiempo la mina La Colorada, que por allá yo había escuchado a alguien que por allá en los años 26, 27, 28, cuando esas grandes depresiones que se vino el 29, todavía esa mina La Colorada sostenía a Cananea. Sí, sí, así es. Comenta mi papá, pues, de que el trabajo, ya cuando consiguió trabajo en la compañía, pues mejoró la cosa. Ya pudo comprar una casita, ya pudo, pues, traernos mejor a todos nosotros y comprar la charanguita, que ya fue la charanguita que le acabo de ver aquí, porque tu papá, por eso lo recordamos mucho, por la charanguita esa, sí. Famosa. Oye, todavía se juntan, una vez vinimos hace como el profesor, una semana antes de morir el profesor Tadei,
hicimos, o 2 semanas, nos invitó a venir al Hotel Premier ahí, que se juntaban un grupo de cananenses, radicados aquí en Hermosillo con sus esposas, y no precisamente porque fueran de la misma generación, porque simple y sencillamente por la amistad. Y pues se vino la pandemia, paró todo eso, y siguen yendo. Sí, volvimos ahora el último día ¿qué fue? Del mes pasado, de agosto. Estuvimos ahí y muy a gusto, volvimos a juntarnos bastantes. Pues muchos muy bonitos recuerdos de la secundaria, de los maestros, de anécdotas de todo y de los matrimonios, de todos los matrimonios. No, qué bonito que se sigan juntando, y recordamos al profesor Tadei porque nos invitó a Barrio Viejo a venir a platicar con ustedes. No se me olvida esa vez, Memo. Y yo tengo una anécdota que escuchaba en la peluquería. Ajá. Una anécdota porque, pues, yo me acuerdo gente así de la época del Dagua Lizárraga, del Cuate Ramírez, de chavalos que ahora son ochenteños. De aquellos tiempos, pues, eran de 18. Estamos hablando hace 62, 63 años. Que tú, pero mejor que lo expliques tú, que metiste un barril de cerveza cuando estaban prestando servicio ustedes, la chavalada, y que se hizo un desbarajuste y hasta te metieron al bote. ¿Cómo está la anécdota del barril de cerveza, Memo? Pues fíjate que sí, es cierto. Íbamos pues todos los domingos a las 5 de la mañana y nos hacían hacer ejercicio, nos llevaban a veces corriendo hasta el estadio de allá de la Mesa Sur, corriendo por todo Nazareto. Y vámonos al estadio y a correr, y regresando al estadio llegábamos pues muertos, pero... Y en una ocasión, pues fueron muchos al servicio y venían muy crudos. Y le hablaron al... ¿Era teniente o sargento? Un sargento, pero no. El que nos dirigía era un sargento, pero arriba del sargento estaba el teniente. Pero el caso es que le hablan a un amigo mío que su papá no le quiso prestar el pick-up. Le hablaron para decirle que le llevara un barril de cerveza porque se estaba muriendo de la cruda. Y él me habló y me dice: oye, Memo, fíjate que tú que traes la charanguita, mi papá no me quiso prestar el pick-up y están pidiendo a aquellos que le lleve un barril de cerveza al cuartel, imagínate. No, yo no, que no sé qué. No, ándale, pobrecitos, hombre, están muertos, a veces están con la cruda y que no sé qué. Pues yo salí, ya me bañé, me arreglé y me salí a dar la vuelta el domingo. Pero dando la vuelta, pues me dio pena con ellos y fui. Me presenté enfrente del cuartel y salió uno de ellos, ya no me acuerdo quién fue, y me dio el dinero para un barril de cerveza. ¿Y por dónde? Pues por allá, por atrás, por el hueco aquel que está en la barda. Por allá no los pasas. Está bueno. Fui, traje el barril y me fui para la parte de atrás. Pero el sargento Guadalupe, que es el que estaba de guardia, vio algo porque todos se fueron al fondo de la barda. Muy sospechoso. Y mandó a 2 soldados por las bardas. No se organizaron bien. A que checaran allá. Y sí, paso yo y les paso el barril por un hueco, pero oigo cortar el cartucho. ¡Ay! Y me dice un soldado: ¡alto ahí! Sí, ¿qué pasó? Quedas arrestado. Bueno, ¿qué? Y ya me acepta él, buena gente, el soldado, a subirse a la charanguita para estacionarme enfrente, para no dejarla ahí, porque le dije: me la van a hacer pedazos, aquí está bueno. Y sí, ya me meten a mí a una celda de castigo que tenían para los soldados y se ponen ahí a todos los que estaban arrestados con el barril enfrente. Híjole, en el calabozo. Y le hablan al teniente. Le mandan a hablar al teniente, que por cierto el teniente estaba en el patio. Ajá. En la cantina. Pero por mientras me ponen a mí a leerles la ley del cuartel, de la pena que es meter licor a un cuartel militar, que yo ya ni me acuerdo. Aunque lo desconozcas. Sí, y en eso llega el teniente
y pide que le lleven un pico con el que se pica la tierra, con el que se escarba, y le da enfrente todos nosotros ahí haciendo rueda, y los soldados también, y le pega un golpe al barril. En aquel entonces los barriles eran de madera. Era de la High Life. Era de la High Life, de madera. Todavía me acuerdo. Le da un golpe y no pasa nada. Y al segundo golpe, pues sale el chorro. Y después nos reíamos porque decían los demás, ¿vieron a los soldaditos cómo estaban? Se les caía la baba por la... Y mandan traer una perica y me mandan a arrestar por 3 días en la cárcel. O sea que tuve el honor de estar en la cárcel de Cananea. Sí. Ahí estuve en la cárcel de Cananea, pero le hablé a Julieta, mi hermana, casada con el Chato Figueroa, y que Popular, el Chato, ni modo que no, habló con el teniente. Y el Chato fue a buscar al teniente, que eran compañeros de parranda, pues allí. Y ya le dice que está bueno, que me va a cambiar el castigo, la pena, pero me va a dar una semana encerrado en el cuartel militar. Y sí, ya van por mí, me vuelven a traer en la perica, más bien, y me encierran una semana en el cuartel militar. Pues aquí, amigos, entrevistando un cananense que estuvo en la heroica cárcel de Cananea, ahora Museo de la Lucha Obrera. Así que estuvo guardadito ahí, como tantos cananenses que pudiéramos mencionar, pero yo creo que aquí la vamos a terminar. Y ya, Memo, pues nos despedimos, se nos fue el tiempo rápidamente, mi amigo. Sí, se fue. ¿Ya qué le dices a Cananea de despedida? No, pues lo recuerdo mucho a mi pueblo querido, pero sinceramente fueron unos años fabulosos. Tanto en la escuela, en la secundaria, como en el cuartel también. Y en la cárcel. Gracias,